Shalom amigos, un gusto saludarles y seguir compartiendo con todos ustedes las enseñanzas de nuestros sabios de bendita memoria. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido seguir aprendiendo de su maravillosa Torá y Él nos guía hacia un mundo mejor. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Cuerpo y espíritu. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado respuestas a las preguntas fundamentales de su existencia. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia y la existencia del mundo? ¿Qué sucede después de morir? Etcétera. La pregunta sobre la finalidad, el sentido de la vida diaria, aumenta el calvario y el sufrimiento humano, llevándolo a un nivel global. ¿Por qué tenemos que sufrir? Ya que no hay respuestas a estas preguntas, la búsqueda continúa en todas las direcciones posibles. Los antiguos sistemas de creencias, como las actuales enseñanzas orientales que están ahora de moda, forman parte de esta búsqueda. La humanidad busca constantemente la fundamentación lógica de su existencia. El hombre ha investigado las leyes de la naturaleza durante miles de años. Los científicos modernos están encontrando que cuanto más avanzan en sus investigaciones, se vuelven más confusa y poco clara la imagen del mundo. Sin embargo, la respuesta a las preguntas sobre el propósito de este mundo y de la humanidad aún no se encuentran. La Kabbalah, como ciencia, ofrece el método para la investigación del mundo. Este método permite a la persona desarrollar la habilidad de sentir la parte oculta del universo. La palabra Kabbalah significa recepción y expresa la aspiración humana a recibir el conocimiento más alto, a sentir la realidad del mundo. Las acciones del Creador. El objeto principal de la investigación de la creación es el análisis de las acciones del Creador, con el fin de aprender a actuar de la manera en que Él lo hace y adquirir la habilidad de imitar sus acciones. Los actos del Creador se llaman gobierno o naturaleza de la creación. Los científicos también investigan las acciones del Creador. Ellos las denominan naturaleza, leyes de la naturaleza, persiguiendo el mismo objetivo, aprender con el fin de imitar la sabia naturaleza. Todo lo que hacemos en nuestra vida es una imitación de la naturaleza. Toda obra de la mano o pensamiento del hombre, la tecnología, la música, el arte, todo se basa en la semejanza con la naturaleza. Incluso la fantasía más estrafalaria es resultado de nuestra naturaleza. No podemos escaparnos de ella. Todo lo que somos capaces de crear no es más que el desarrollo de algo inculcado en nosotros. No podemos crear algo nuevo, solo promovemos las acciones del Creador, que Él promulga a través de nosotros. Simplemente nos parece que hacemos las acciones nosotros mismos. Así fuimos creados. Actuamos constantemente conforme lo dicta la naturaleza, pero estamos convencidos de que somos nosotros quienes estamos llevando a cabo nuestros deseos personales. La verdad es que estas son también acciones del Creador. Es un programa de nuestro desarrollo. Todos nuestros descubrimientos son revelaciones de cosas ya existentes.
pero antes ocultas de nosotros. Nuestro cuerpo físico es como el cuerpo de un animal. Es similar a todos los cuerpos de nuestro mundo y obviamente no tiene ninguna propiedad espiritual en sí. Los cuerpos en nuestro mundo no difieren en términos de propiedades espirituales, solo se intercambian en el proceso de la reencarnación. Si no hay diferencia espiritual cualitativa, no importa cuán diferentes sean nuestros cuerpos fisiológicos, espiritualmente se consideran como un solo cuerpo. En la espiritualidad, la diferencia reside en las propiedades, cualidades. Es porque la cáscara material exterior no existe en el reino espiritual. Por esta razón, cuando un cabalista observa este mundo, ve a un representante de cada especie. Pero si un cabalista observa a la naturaleza a través del prisma de las verdaderas propiedades espirituales, entonces su visión, la cual sólo distingue propiedades espirituales, no capta nada en nuestro mundo más que vacío. Las propiedades fisiológicas de los cuerpos son idénticas. Por ejemplo, si alguien sufre de alguna enfermedad, el médico le tratará de la misma manera que lo hace con pacientes que padecen de la misma enfermedad. En otras palabras, nuestros cuerpos son similares, mientras que en la espiritualidad un cuerpo es totalmente diferente del otro. Por supuesto, esto es válido para todos los objetos de nuestro mundo. Todos los cuerpos inanimados son como un solo cuerpo. Todas las plantas son como una sola planta y todos los animales son como un solo animal. Hay un único reino espiritual. Es el reino de las propiedades que están más cerca o más lejos en relación con el Creador. La presencia de los cuerpos materiales inanimados, vegetativos, animados, no importa en el reino espiritual, porque aquí la diferencia se define solo en términos de propiedades espirituales. Si un cierto número de cuerpos no difieren entre sí, se funden en uno solo, de acuerdo con esta ley de equivalencia de forma. Quien adquiera las cualidades del Creador se funde con el Creador. Toda la creación existe en este reino espiritual. Cobró existencia después de que el Creador se reveló y continúa revelándose al nivel de similitud de forma con Él. Solo existimos Él y nosotros. En la medida en que nuestras propiedades se asemejan a las de Él, aumenta nuestra sensación de Él. El movimiento espiritual es el cambio interior que ocurre cuando la sensación del Creador se hace más o menos evidente. Podemos decir que la fuerza de atracción del Creador opera en el reino espiritual. Esta fuerza atrae a la persona hacia el Creador, al nivel en que la persona se asemeja a Él. Y así es como la persona se mueve. Estos son movimientos consecutivos de múltiples niveles. El mejoramiento gradual de las propiedades de la persona es un proceso de comprensión y evaluación internas de sus propiedades como malas, seguido de esfuerzos voluntarios para mejorarlas con ayuda del Creador. El recibir ayuda crea una nueva propiedad en la persona. Automáticamente, según la ley de la gravitación, ocupa un nivel nuevo más alto correspondiente a las nuevas propiedades
de la persona. Entre mayor sea el grado de la persona, más cualidades tendrá en común con la creación. Es similar en nuestro mundo. Cuando una persona que pasó por muchos estados y ha adquirido experiencia, gana la experiencia de muchas personas. Por esta razón, lo general es superior a lo particular. Es por eso que la persona leal a su nación es superior al hombre ordinario. La persona leal al mundo es superior a alguien leal a su nación. Hay una diferencia entre las personas devotas a su familia, su ciudad, su nación o el mundo. El nacimiento de las propiedades. El nacimiento de una nueva propiedad en una persona es como el nacimiento de un cuerpo humano. Al principio hay la concepción. No se puede entender dicha propiedad o pensamiento. Divaga en algún lugar de la persona, ya que es un efecto de ciertos cursos anteriores. Posteriormente comienza a emerger. Se manifiesta a través de otras propiedades o pensamientos, hasta que termina por ser percibido como algo propio, que existe separado, independiente como algo que ha nacido. Este proceso es como el nacimiento de un ser humano. Primero, los cuerpos de la madre y el padre producen determinadas células que más tarde se fusionan. Un nuevo organismo empieza a desarrollarse y es completamente inconsciente de sí mismo. De forma similar a un pensamiento no formado, después gradualmente, esta nueva entidad se da cuenta cada vez más de su propia existencia, se separa de su curso original, se vuelve autoconsciente y comienza a sentirse a sí mismo. Estos procesos están interrelacionados. La independencia aumenta a medida que uno deja de estar bajo la influencia de los padres y por el contrario, el nacimiento es un cambio de poder. El nacimiento espiritual ocurre cuando la persona sustituye a su propio poder con el poder del Creador. Una persona se somete voluntariamente al dominio del Creador, desea actuar a pesar de su razón y sigue la sabiduría del nivel espiritual superior. El nacimiento espiritual. La aparición de los deseos espirituales es como el nacimiento en todos los niveles, ya sea intelectual o animado. Hasta ese momento, la persona no tiene deseos espirituales, está bajo la influencia de sus deseos egoístas. El recibir de lo alto nuevos deseos espirituales, sustituyendo a los egoístas con deseos altruistas, es llamado nacimiento espiritual. Sucede con la ayuda del Creador, la fuerza espiritual que da a luz a todo en todos los mundos, incluyendo el nuestro. Todo lo que ocurre en nuestro mundo es consecuencia de los acontecimientos en el mundo espiritual que descienden a nosotros. Se ha dicho, la fortuna en el mundo superior, relacionada con la hierba en el mundo inferior, la impacta, obligándola a completar su crecimiento. Esto significa que el nacimiento y el crecimiento posterior suceden solo bajo la influencia de la imperiosa fuerza impulsora de lo alto. Esto es aún más cierto cuando hablamos del nacimiento y del crecimiento espiritual. Este proceso ocurre a pesar de nuestra naturaleza egoísta. Si no fuera por la fuerza espiritual del Creador que obliga desde lo alto,
la vida y el movimiento dejarían de existir en nuestro mundo. Todas las manifestaciones materiales son manifestaciones de las fuerzas espirituales. Cuando nuestros ojos se abran, veremos el mundo superior. Descubriremos que lo corporal no existe. Todo es solamente una serie de ciertas manifestaciones de las acciones de las fuerzas espirituales, que nosotros vemos en su forma material, pues así se muestran a nosotros en nuestros sentidos materiales de percepción. A medida que ascendemos espiritualmente y nos acercamos más al Creador, fuerzas cada vez mayores sustituyen las anteriores, hasta que vemos que no hay nadie ni nada más que el Creador. La adquisición de los primeros bienes espirituales se denomina nacimiento espiritual. La persona deja este mundo egoísta y entra al mundo espiritual en sus sensaciones internas. La aparición de una propiedad nueva y distinta, diferente a las propiedades de este mundo, impulsa a una persona fuera de este mundo hasta el nivel correspondiente a esa propiedad. Este nivel es el nivel más bajo del mundo espiritual, Malhut del mundo de Atzilut. La primera corrección de la persona se llama nacimiento espiritual. Después comienza su crecimiento espiritual, la corrección hasta la equivalencia plena de forma con el Creador. El nacimiento espiritual. La persona solo puede adquirir propiedades altruistas y liberarse de las egoístas, entrar en el mundo de la corrección y alcanzar la primera propiedad espiritual. Solo cuando logra dominar toda manifestación de sus cualidades egoístas. Naturalmente, esas fuerzas antiegoístas no existen en un ser humano. Una nueva fuerza espiritual aparece en la persona solo bajo la influencia de lo alto. Esta fuerza le asiste a superar sus deseos naturales. La liberación de las garras del egoísmo, el faraón, se denomina la liberación de Egipto o el éxodo de Egipto, mientras que la adquisición de nuevas propiedades altruistas se llama entrar en la tierra de Israel. El nacimiento espiritual se asemeja al nacimiento del ser humano en este mundo. Un embrión dentro del cuerpo de la madre disfruta del medio ambiente más cómodo para su desarrollo. Hasta nuestro nacimiento espiritual, estamos bajo el control absoluto de la fuerza espiritual que se desarrolla con nosotros. Sin embargo, en relación con la criatura per se puede decir que hasta su nacimiento el bebé existe en el vientre de su madre, en la oscuridad, sin darse cuenta de dónde está, de quién es, no puede moverse ni alimentarse a sí mismo. Todo le viene de su madre. Tal es nuestro estado hasta el nacimiento espiritual. Un bebé nace en este mundo en el momento en que alcanza la madurez prenatal. Si no llega a nacer o si no abandona el lugar que fue tan adecuado hasta ese momento, perecerá. Así pues, el mejor lugar se convierte en el más peligroso. Si se queda allí demasiado tiempo, fallecerá. Esta es la razón por la que la madre misma expulsa al feto. La persona puede percibir su naturaleza egoísta y existir conscientemente bajo su control. En el exilio de Egipto,
Únicamente si siente de manera parcial las propiedades del mundo espiritual, como si fuera desde lejos el viento de la libertad. La permanencia inconsciente y posteriormente consciente en el exilio de Egipto es una de las etapas obligatorias del período prenatal de desarrollo de la persona. En la Kabbalah se llama Ibur, feto. Antes de nacer espiritualmente, uno debe primero sentirse como un embrión espiritual, percibido como el nacimiento de los deseos espirituales propios. Solo después de que uno nace espiritualmente, recibe la sensación y comprensión de lo que significa existir en el mundo espiritual, respirar autónomamente, recibir del superior, rogar, sentir al superior como el procreador y el guardián. El desarrollo posterior se asemeja al desarrollo de un ser humano recién nacido en nuestro mundo. La fuerza superior le guía meticulosamente a través de los grados espirituales, y cada grado espiritual posterior difiere del anterior solo en términos de un deseo espiritual adicional, nuevo, corregido. Inicialmente, el camino espiritual del hombre consiste en la adquisición de las propiedades, poderes altruistas. Él crece de Malhut del mundo de Asiyah a Malhut del mundo de Atzilut, pasando por los grados de 30 Sefirot. Durante este proceso, uno no utiliza sus deseos egoístas para nada, solo los rechaza. Cuando uno llega a Malhut del mundo de Atzilut, en cuanto a sus propiedades, se dice que adquiere plenamente sus deseos altruistas. Después, siendo parte de Malhut del mundo de Atzilut, uno comienza a corregir sus deseos egoístas. Eleva al mundo de Atzilut, transformando los deseos egoístas en altruistas, el placer de recibir en ellos por el bien del Creador. Estas correcciones se realizan gradualmente en 6.000 partes o peldaños, llamados años. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.